Hoy, Señor, iniciamos este día presentándote nuestro corazón. Y con presentarte nuestro corazón no es enseñarte el corazón a distancia, mira cómo estás, y si puedes hacer algo maravilloso, pues hazlo, ¿no? Te presentamos el corazón para que humildemente, Señor, desechemos también lo que es indigno de tenerlo delante de ti. Es que es así, Señor, cuando yo voy a dar algo a alguien muy especial, miro la condición de lo que le voy a dar. Si le voy a dar un presente, veo que esté limpiecito, que esté bien ordenado. Si le voy a regalar algo, veo que sea de calidad. Miro lo que voy a dar con atención porque me importa mucho la persona que lo va a recibir. Por eso te presento nuestro corazón, te presentamos nuestros corazones, Señor. Te los presentamos diciéndote, Señor, perdona por los pecados que hay en nosotros, por molestias que no son dignas de un hijo de Dios, por miedos que tampoco son dignos de un hijo de Dios, por poseer y reposeer y contener ansiedades, cuando las ansiedades son para sentirlas y entregártelas a ti. Tú nos has dado un corazón que es sensible a las ansiedades para entregarte, echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú no nos haces insensibles, hermano, nos haces unas personas muy perceptibles para percibir y saber, y ahí es donde también está la clave. ¿Qué hago con lo que siento? El éxito del cristiano maduro es saber qué hace con lo que siente. Si siente ansiedad, la echa sobre ti. Si tiene miedo, ahoga ese miedo con tus promesas, recordando tus palabras. Si tiene rencor, lo desecha por completo, porque no podemos esperar, ay Señor, ¿qué palabra hay para que me quite el rencor? Lo desecho. Si hay pensamientos impuros, renuncio a ellos. No les doy cabida y pienso en lo puro, lo digno, lo verdadero, lo justo. Sí, en eso que es digno de alabanza, en eso pienso siempre. El éxito del maduro, del cristiano maduro, es saber qué hacer con los pensamientos y los sentimientos que se posan en su corazón. Ahora, si en su corazón hay gratitud por ti, no podemos tener una gratitud de ratitos, una gratitud alimentada por la verdad y permaneciendo en la gratitud. Si el amor por ti nos llena, no lo vaciamos. Al contrario, nos gozamos en ese amor y lo alimentamos más con tu palabra y con tu espíritu. Hoy queremos, y esto es digno hasta de una futura palabra, pero hoy te damos gracias por esto que en oración me has mostrado. ¿Cómo estamos como cristianos, inmaduros o maduros? Y el éxito, vuelvo y repito porque tú lo muestras en tu palabra, desechar, colocar las cargas sobre ti, darte las cargas a ti, rechazar lo impuro. El éxito nuestro está en que todo lo que se coloca en nuestra mente como pensamientos y como sentimientos, producto de esos pensamientos, lo ponemos donde tú quieres que lo pongamos. Lo retenemos si tú quieres que lo retengamos y retengamos lo bueno y desechamos lo malo. Y por eso desechemos. Pongamos donde tenemos que poner lo que a ti no te gusta. Y muchas cosas son fuera, no pueden permanecer más en nosotros. Señor, hoy te bendecimos por esto, porque hay palabra hoy. Pero cómo me maravilla, cómo en la oración tú me hablas. Y no lo dudo como otras veces he dicho que la palabra que tú me das para predicar muchas veces por tu voluntad y tu sabiduría para mostrar que tú eres así y que tú hablas en todo momento, que tú no tienes limitaciones. Muchas veces en las oraciones como tú nos das mejor palabra que la misma palabra, siendo los dos momentos tuyos. Pero tú dices cuando, Señor, quieres sorprendernos y nos sorprende muchas veces con la oración, para no menospreciar la oración, porque a veces menospreciamos la oración o no prestamos atención a lo que en la oración tú nos dices. Más bien, le damos demasiada importancia a lo que te decimos a ti, pero no lo que tú nos dices y pones en nuestros labios para declarar y edificarnos. Señor, gracias por este tiempo que bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, hoy hemos recibido ya, desde que estamos orando, una palabra muy bonita que después vamos a tener que desarrollar esto de dónde colocar lo que recibimos. Pero antes de eso, o sea, eso es ese es el decir al Señor, sabes que hoy lunes ya quiero darle más de lo que ustedes creen que yo les puedo dar. ¿Por qué? Porque los amo. Y porque el tema de hoy se titula Dios es el bien. Ese es el título de esta meditación. Dios es el bien. Ahora, ¿qué vínculo yo tengo con Dios que es el bien? A veces muy bueno, y eso está bien. A veces no es muy bueno, y a veces es muy rico y eso es perfecto, pero a veces es muy pobre. ¿Y cómo se ve mi vínculo con Dios que es el bien? Vamos a ver conforme a la palabra que Dios es el bien, pero que también tengo una responsabilidad, cómo yo me relaciono con Dios es el bien. Porque a veces digo, yo tengo una perfecta relación con Dios porque todo el día pienso que Dios es bueno. Pero esa relación no es efectiva y a veces ni siquiera es tan verdadera como pensamos que es, porque Dios es bueno, Dios es el bien, pero no dejamos que el bien que es Dios se manifieste en nuestras acciones. Y aquí está la gran pregunta. ¿Por qué falla el hombre que quiere hacer el bien y termina haciendo mal? Porque en efecto les voy a decir algo. Muchas veces nosotros queremos hacer el bien y terminamos haciendo mal. Y nos duele porque decimos, pero si yo luché para que esto quedara bien y mira cómo quedan las cosas, cómo me responde la gente, cómo son los resultados materiales o espirituales, emocionales, lo que hago. ¿Por qué fallo queriendo hacer el bien? Bueno, porque he ignorado que Dios es el bien. No es lo que a mí me parece, no es lo que me enseñaron en el barrio, pero que no es igual a lo que Dios enseña. Es porque a veces le he puesto más importancia a lo que a mí me parece, a lo que a mí se me ocurre, que lo que Dios nos enseña. Y sí, termina las cosas mal porque hemos ignorado que Dios es el bien y por esa ignorancia hemos hecho cosas lejos de la voluntad de Dios. Vamos a Deuteronomio 5:29. Porque Dios sí, Él afirma que Él es el bien, pero que el bien tiene que, para ser efectivo, tener lugar, el lugar preciso en nuestro corazón. Esto es como el alimento fortalece, pero cuando entra en nuestro cuerpo, mientras esté en la alacena, mientras esté en la nevera, no hace nada. Y yo puedo morir de hambre, incluso en un restaurante, si no como nada. Esto parece como patético. Oh, tengo el dinero para comer, tengo el restaurante y muero de hambre. Suena absurdo. Pues absurda nuestra vida cuando teniendo a Dios no nos nutrimos de su verdad, de su espíritu y terminamos desfalleciendo y haciendo que otros sufran porque Dios es el bien y decimos Dios es el bien. Como rica está la comida, pero no consumo la comida y no me acerco a Dios. Está claro. Dice Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Miren estas palabras, muy categóricas. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, un corazón que le temiésemos a Dios, o sea, que le diéramos el primer lugar de respeto, la honra, y por honrarlo, por decir, Señor, la diferencia entre el bien y el mal está en lo que tú eres, en lo que tú dices, en lo que tú haces. Y por eso guardo todos los días los mandamientos del Señor. Quiero conocer los mandamientos del Señor porque también, ¿para qué quiero conocer los mandamientos? Para poder dar en el clavo. Esto es como saber dónde están los tesoros. Para tener los tesoros tengo que saber dónde están. Las palabras del Señor son tesoros. Y anhelo saberlas. Anhelo conocerlas. Para que no solo me vaya bien a mí, sino para que le vaya bien a mi descendencia. Y aquí es donde el Señor nos deja muy claro. Nosotros que tenemos descendencia, vamos a determinar hasta no solo nuestra vida, sino el futuro de nuestros hijos. Si guardamos los mandamientos, pero es que, ¿será que por mi poder de obediencia
los demás van a hacer, aunque no hagan nada. No, es que dentro de guardar los mandamientos está enseñar la palabra de Dios. Yo guardo cuando enseño, cuando esa palabra escrita en mi corazón, la dejo como herencia a mis hijos. Vamos con Deuteronomio ahora, el siguiente capítulo. Pero ya con este versículo es suficiente para que reflexionemos mucho. Así que lo que viene ahora es enriquecer el concepto. El Señor quiere que tengamos ese corazón para que le pongamos en primer lugar y para que guardemos los mandamientos que estamos buscando, que queremos conocer. Señor, dime qué más, déjame entender más tus mandamientos para que me vaya bien y para enseñándole a mis hijos en conversaciones que aprendan a hacer las cosas bien. Eso también implica cuál es la calidad de nuestras conversaciones. En nuestras conversaciones con nuestros seres amados, ¿le estamos enseñando los principios de Dios o estamos hablando de muchas cosas? Estamos hablando del resultado del partido de fútbol, estamos hablando del chisme de barrio, estamos hablando de qué comeremos, qué beberemos. O también dentro de eso, el primer contenido es cómo vivir conforme a la palabra de Dios. En Deuteronomio 6:24 dice así, y nos mandó, Deuteronomio 6:24, para que quede bien claro, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Dios quiere conservar y conservar bien. Solamente nos dice, nos ordena, no nos sugiere, no nos dice, ay, sería tan lindo, no. Nos ordena que cumplamos todos sus mandamientos y que todos los días lo veamos con respeto, con temor, como diciendo, usted, no como diciendo, es diciendo en términos auténticos, usted es la autoridad y debo estar bajo su orden. ¿Por qué? Porque Él es el bien. Porque Él es la verdad. Y porque al entender la palabra se cumple lo que dice Proverbios 16, versículo 20. Queremos hallar el bien. Queremos hallar el bien. Mientras que buscan Proverbios 16, 20. Queremos hallar el bien comprando cosas. Queremos hallar el bien proveyéndome un buen supermercado. Queremos hallar el bien divirtiéndonos. Pensamos demasiado en entretenimiento. Uno de los problemas de este mundo es que le damos demasiado énfasis al entretenimiento. El Dios de entretenimiento. Como que eso es el bien. Mas Dios no dice que ese es el bien. Dice Proverbios 16:20. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Quién es el que halla el bien? Entendiendo que Dios es el bien. El entendido en la palabra de Dios. La palabra revela quién es Dios. Ahora, para yo entender necesito conocer y meditar. Conocer la verdad, creer en la verdad y meditar en ella. Pero ¿cómo yo voy a conocer la verdad? Y me voy a dar el tiempo para ir creciendo en la fe e ir comprendiendo eso. Si hay otros dioses delante de mí, si en mis conversaciones no está la palabra de Dios, ¿cómo voy a conocer la palabra de Dios? Si me conozco más bien todos los programas que hay en la televisión, me conozco todas las canciones nuevas del artista urbano que no honra a Dios, si me sé todos los chismes del barrio, si me sé cualquier cantidad de cosas, porque le dedico tiempo a eso, porque ahí también está el punto. Nosotros entendemos lo que le hemos dedicado tiempo. Ahora mismo nosotros estamos en unos momentos donde el fútbol está preponderante. Nuestra selección intenta ir a un mundial. Y le digo que yo paso las páginas a veces de publicaciones, porque no es que no me interese el país, pero si yo me distraigo, me voy más por los datos, por las estadísticas, si vamos o no vamos, quién debe estar en la selección, quién no, y se me va la vida en eso. Pierdo el tiempo en entender la palabra de Dios. Que quiero que le vaya muy bien a los nuestros, sí, sobre todo porque yo veo que ellos tienen, entonces, por ejemplo, en el caso de nuestros deportistas, porque son muchachos humildes y que pueden encontrar una vida para su familia, esa prosperidad, seguridad. Pero eso no me va a quitar a mí el tiempo para entender la palabra de Dios. Miren, el dedicarse a entender la palabra de Dios es vida.
Y dice aquí Proverbios 16:20, que es hallar el bien. Dios se define en su palabra. Entendamos su palabra para conocer al Dios definido por Él mismo. Él escribe un libro muy honesto porque el Espíritu Santo es quien escribe la palabra a través de 40 escritores que ha usado en diferentes épocas para que nosotros lo conozcamos a Él. Y para que conociéndolo confiemos en Él. ¿Saben por qué a veces no confiamos en Dios? Porque no lo conocemos. Porque aquí dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Pero yo, ¿cómo voy a confiar en alguien que no conozco? ¿Y cómo sé que no lo conozco? Porque cuando tengo crisis económica, ay, ¿ahora qué hago? Cuando mi salud está arruinada, ay, se acabó la vida. Cuando estoy en peligro, ¿y ahora quién podrá defenderme? Eso es no confiar en Dios. Pero no confío en Dios porque no me he dado tiempo en entenderlo en su palabra. Y al entenderlo porque lo he conocido y le he creído. Dice Salmos 37:3 acerca del bien. El bien no solamente es para conocerlo, sino para hacerlo. Esto no es lo que dice exactamente Salmos 37:3, pero no lo enseña, está implícito. Debo tener la actitud de confianza en Dios. Y porque confío en lo que Él es y lo que Él hace, quiero ser más como Él y quiero hacer más lo de Él. Porque también como yo sé que soy el Señor, porque sé lo que Él es y digo, yo quiero ser más como tú. Y considero perfecto lo que Él hace, yo también quiero hacer lo mismo. Y eso lo dice Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien. Ahí está el mandato. Hay dos mandatos. Confía en Jehová, pero confía en Él porque le creo. Y hago el bien porque creo que lo que Él hace le está bien. Y la promesa en ese mismo versículo. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ya no comerás mentiras. Ya no comerás, no te alimentarás ni te regocijarás, ni descansarás en falsas filosofías. Ahí vamos entonces a vivir el bien. Porque dentro de todo hay un mandato para nosotros. Dios es el bien. Entonces, si es el bien, crezcamos en lo que es Él. En lo que nos proporcionó por medio de Jesucristo, por ejemplo. En la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 18, repito, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, esto queda claro. Si Dios es el bien, versus las cosas que no son el bien. Si Dios es verdad, versus todas las mentiras que hay alrededor. Si Dios es quien me determina la buena vida, versus las cosas alrededor que dicen, sí, yo te voy a dar muy buena vida, pero no es así, o te la voy a dar por un rato y después te va a pasar factura, como algunos vicios que nos hacen sentir bien y después nos enferman. Así mismo, como algunos entretenimientos que nos hacen pasar bien, pero después no tenemos el conocimiento de la verdad porque se nos fue la mente solamente detrás de distracciones. Por el contrario, entonces, vamos a crecer en lo que debemos crecer. Dice segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, a Él sea gloria ahora, repito, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Recuerden que llegará el momento que vamos a entrar en la eternidad futura. La futura eternidad. La eternidad ya existe, pero para nosotros esa eternidad está en un futuro. Para el Señor siempre ha sido la eternidad porque es el eterno. Pero la eternidad será algo que en el futuro nos va a tomar a nosotros. Y mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Crecer en la gracia, en disfrutar la gracia que hemos recibido. Nosotros por gracia somos salvos. Y conocer a nuestro Señor que nos salvó. Es que si nosotros crecemos en la gracia, ya no viviendo por obras, hacemos buenas obras no para ser salvos, sino porque como salvos tenemos una nueva naturaleza. Muy bien, eso está bien. Y ahora quiero conocer a aquel que me salvó. Y para eso debo destinar, primero conociendo y creyéndolo, destinar más tiempo para conocerlo más y para poner en práctica que yo le creo. Porque la fe también se invierte en el tiempo. A la fe se dedica tiempo. Todo el día creo en Dios. Cuando ante cada desafío no me agobio,
ante cada situación, creo que el Señor, si sigo sus instrucciones, me hará habitar en la tierra y apacentar en la verdad. Y me hará habitar en la nueva tierra donde todo será perfecto, ya en la eternidad futura que nos espera a nosotros. Así que al final de cuentas, como ya hemos visto, Dios es el bien. Y si es el bien, ¿por qué no queremos estar más con Él? Buena pregunta. Si Dios es el bien y lo demás no lo es, ¿por qué lo demás ocupa más tiempo y más importancia para nosotros que Él? Si Dios es el bien, ¿por qué no le hacemos más caso a Él? Si Dios es el bien, ¿por qué no confiamos más en Él? Si Dios es el bien, ¿por qué todavía tenemos miedos, inseguridades? ¿Por qué dormimos pensando en el problema y no descansando en el Señor, que quiere que yo repose? Si Dios es el bien, ¿por qué dejo que mis sentimientos no sean controlados por Él? Si Dios es el bien y dice no tenga rencor, ¿por qué todavía tiene rencor? Si Dios es el bien, ¿por qué no le obedeces? Muy bien por los que dicen, qué bien, he pasado este examen porque sí le creo, no tengo rencores, no tengo miedo, no tengo angustia, sí le obedezco. Y este tema no debemos tomarlo como que, me apabulló si de verdad he pasado bien la prueba. Pero si en alguna respuesta o alguna de estas preguntas no sacamos una buena calificación, el Señor siempre nos da la reválida. Y todos los días, ¿saben qué? Todos los días el Señor nos da la reválida. Todos los días son reválidas. Para esta vez sí voy a pasarla. Yo deseo que todos pasemos la prueba, los que la pasamos, que nos sostengamos con esas buenas calificaciones, los que no lo hemos pasado, que hoy tengamos una excelente reválida y vamos a orar por eso. Señor, yo quiero que hoy nos quede claro que tú eres el bien. Y el bien nos tiene que seguir, o más bien tenemos que seguir el bien todo el tiempo. Tú eres la columna de nube, de fuego, que a un pueblo que estaba en el desierto los llevó a la tierra prometida. ¿Por qué llegaron a la tierra prometida? Porque, atrasando ellos muchas veces por sus rebeliones el viaje, porque al final tú los llevaste. Cuando te siguieron, cada vez que te seguían avanzaban, cada vez que se rebelaban, te paralizaban o se desviaban. Debemos hallar el bien y seguirle, y el bien eres tú, más bien manifestado en tu palabra. Y entre más conozcamos tu palabra y oremos para comprender tu palabra, y menos nos apeguemos a cosas que no te agradan a ti, más hallaremos el bien, porque tú eres el bien que no solamente necesitamos nosotros, sino que a veces por no buscar el bien, le estamos negando a los que están a nuestro alrededor. Y hoy es un buen día para que a la gente que está alrededor mío, yo le enseñe el bien que estoy buscando. Hagámoslo por amor a ti, por amor a nosotros, pero también por amor a los que están con nosotros. Señor, gracias por mostrarnos que tú eres el bien y que quieres prosperarnos en todo. Simplemente que te creamos, te conozcamos, te creamos y te sigamos, para que nadie nos pueda arrebatar de tus manos y estemos contigo en la eternidad futura, disfrutando de tu presencia, su cuidado y tu santidad para siempre. En nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Amén.